Buenas, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento estén escuchando este nuevo episodio de Esto no es en serio, un tema nostálgico, un tema que nos llena de muchos recuerdos, sentimientos, una época feliz, diría yo. Sí, vamos a hablar de todas esas cosas nostálgicas de nuestra niñez, de nuestra juventud. Bueno, seguimos siendo jóvenes, pero tipo de nuestra adolescencia, es a lo que me refiero. Y bueno, creo que va a ser un capítulo Bastante. divertido. Sí, sí, yo creo, y también como que siento que con el tiempo uno se olvida de muchas cosas. Cuando estábamos un poco preparando el guión para este video, que bueno, como que hicimos como un brainstorming y todo, es como que, wow, se me habían olvidado muchísimas de esas cosas que uno veía o con las que interactuaba y que, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy la generación de hoy no creció con muchas de esas cosas, o sea, el Discman, Messenger, muchas bandas, muchos juegos que también teníamos de pequeñas, Sí, música, o sea, era como, era todo muy distinto. yo creo que crecimos, yo creo que crecimos en una época dorada del Internet, porque teníamos acceso al Internet, a ciertas cosas, pero no era así tan bombardeado como hoy, ni había como esa presión de perfección del Internet ni nada de eso. Y en verdad uno tenía la libertad de ser un poquito silly en internet. Y eso era ¿No? chévere. Y sí, y divertirse, era como que esa intención como que de ver qué era eso nuevo. O sea, yo, por Ujú. ejemplo, cuando empezó el internet, a ver, primero me acuerdo mucho en el colegio, cuando teníamos computación, me acuerdo de la Encarta. Ese era el ChatGPT, o sea, de la Encarta. época que no era tan inteligente como ChatGPT. Chama, eso Ujú. era un buscador que nosotros nos metíamos cuando teníamos clases de computación y tú tenías como varios menús al lado y era como de historia, tenías una parte de ciencia, tenías una parte así. Era una enciclopedia digital, porque básicamente siempre tenía absolutamente la misma información. Entonces tú buscabas ahí y era, o sea, era como que, wow, qué increíble que puedo conseguir esto acá. No era buscar en internet de una vez, pero de ahí es que nos decían que sacáramos la información para proyectos y tal, si hacíamos algo en computación en el Yo colegio. no me acuerdo de eso. Yo lo que me acuerdo de computación era, literal, lo único que me acuerdo de computación era que nos dizque enseñaban a usar Word y todo lo que hacíamos era pasar 45 minutos diseñando un título en WordArt. Literal. Oye, sí. Y todos esos templates y eso ya estaba, me acuerdo de la letra que era así como azulita, que era gigante, súper Chame, no les súper ponías de que era retro. de colores y no sé qué, y uno jugaba ahí durante 45 minutos. O sea, No eso no era lo van a así. conocer los niños de hoy, porque en el colegio hoy dan No. robótica, ¿sabes? Esa es otra, o sea, robótica, ¿cómo? O sea, nada, yo sé absolutamente cero de robótica. Imagínate tú, porque vimos en carta que, o sea, ya hoy por hoy esa vaina, eso obviamente ni siquiera existe de lo estúpido que, o sea, que era. Yo Hay me muchas acuerdo cosas cuando uno como que, muchas usaba, herramientas mejores. no, yo me acuerdo cuando uno usaba que sí, a veces Wikipedia para ciertas exposiciones y bromas así. Y a veces tenía Es, me re- información mal, porque eso cualquiera lo podía sí, cambiar. yo me recuerdo de en tareas El Rincón del Vago. ¡Sí! Me recuerdo de esa página, o sea, ahí sacábamos todo, ya eso era una parte, una era avanzada. Sí, eso fue Que uno bachillerato ya. buscaba exacto, ya era bachillerato y, o sea, era lo máximo. El Rincón del Vago ahí salía todo, tenía toda la información y eso lo ayudaba a uno. Imagínate si uno tuvo esa ayuda con estas páginas que nada que ver en realidad, ni que fuesen las mejores en cuanto a información, no me quiero imaginar ahorita, que sí como que es mucho más fácil y todo Sí. tener mejor Pero, información. pero sí, nosotros vivimos como una época dorada también. Cuando éramos chiquiticas, chiquiticas, no existían redes sociales, empezaron con nosotras. O sea, yo me acuerdo cuando Facebook empezó a tener como auge, que Fabiana, mi hermana mayor, tenía para jugar Pet Society y broma. Bueno, primero fue Mm, Messenger. Primero estaba Messenger, exacto, Messenger. que uno podía cambiar tipo como su estatus, su nombre. Y había gente demasiado fastidiosa ahí que ponía 400 emojis y bromas y no sé qué, y uno escribía horrible, quiero con K, cosas así.
Y me acuerdo, entonces, me acuerdo de la gente que era fastidiosa, que te mandaba como zumbidos y te temblerequeaba la pantalla. Y mandaba besos así, esos vainos grandes que Ajá, que eran como unos emojis animados y te ajá, cubrían toda sí, la pantalla. sí. Pero eso fue más Uno sí. adelante, no ¿Qué fue tan qué al qué qué es eso? O principito. sea, es como que respóndeme, coño, o sea, ¿por qué no me estás por qué no me estás hablando? Puki, te ten el mensaje en tu cara. Aquí estoy. Eso es como una llamada, esa broma. Sí, después hubo en Facebook los pokes, o sea, como que también había como zumbidos, bromitas ahí que uno mandaba tipo, despiértate, ¿sabes? Yo me acuerdo que sí, ponía muchos estados en Facebook, como que era yo escribía en Facebook. Ahorita es como que, bueno, fotos y tal, y uno ve, pero yo Ujú. escribía mucho y le respondía a la gente y así, pero antes de Facebook yo Me voy a meter tuve en tu Facebook, voy a buscar esos mensajes y voy a poner screenshots aquí. los mensajes siguen estando, o sea, Ujú. yo soy como que no los encuentro y de repente me recuerda, y que hace casi que 15 años pusiste esto, todo escrito horriblemente, y yo y que todo mayúscula como una gritería, o sea, yo y que pero qué locura es esta. Y antes tuve, por ejemplo, MySpace. Yo sí fui esa, que yo no seguía a nadie, o sea, no era como que, ay, que tengo una amiga que no sé qué, o sea, no, yo tenía mi MySpace casi que para mí. Yo lo arreglaba a mi manera, lo hacía a mi manera, y uno que me gustaba mucho era High Five. Me acuerdo que Nunca tenía usé High Five, esos. subía fotos ahí, yo podía como que poner qué canciones me gustaban, y la gente MySpace cuando se era metía a mi como un perfil, espacio emo. MySpace era de medio emo. sí, 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 MySpace era, sí. Yo Paola tuvo su era época una emo. personalidad, o sea, yo era mi propia personalidad y yo, bueno, no me acuerdo la verdad que tenía en MySpace, pero sí me acuerdo de High Five que yo ponía mis fotos, ponía un calendario, entonces yo tenía una canción favorita y cuando la Ujú. gente se metía, la canción sonaba de una así durísima y que ¡pum! Tenlo aquí en tu cara, o sea, increíble. No, yo nunca tuve ninguno de esos. Obviamente sí tuve Facebook. Y tú sabes que me acuerdo de Facebook, claro, uno empezaba como que a añadir a todo el mundo del colegio. Esto es tipo quinto grado, cosas así que me acuerdo. Y uno tenía Pet Society, no sé qué, que tengo fotos, conseguí fotos en Facebook de mi muñequita de Pet Society. Y descubrí que hay una app que es igualita a Pet Society. Existe, no me acuerdo el nombre, pero existe. Un jueguito, es exactamente igual. Es idéntico, es muy Yo parecido. tenía de jueguitos, tenía uno de unos acuarios. Espérate. Yo tenía uno de unos acuarios y tú veías de la gente que tenías, que te seguía en Facebook y que eran tus amigos, tú veías l- dónde estaban, en qué nivel estaba la gente. Ujú, Y yo me recuerdo que nuestra profesora de inglés ujú, siempre estaba en el top. Porque yo tenía nuestra profesora de inglés en Facebook, no sé. Esa fue nuestra profesora de inglés en cuarto grado, ujú, quinto grado, ujú. en las dos o en una, que toda la vida ha enseñado inglés en el colegio. Y yo, y que, oye, pero ¿por qué no la paso? ¿Por qué no la paso? Siempre está ahí. Y yo, ¿en qué momento juega? Mantiene el tanque bellísimo y no sé qué. Y a mí me Chama, que encantaba esa ese señora nada del más tenía acuario. dos cosas que hacer. Volverme loca en el colegio y pasarte a ti. O sea, Exactamente. Y jugar, no había más nada sí, no había más nada que hacer. No tenía. sí, los jueguitos eran, chama, era una época dorada. Fabiana era tipo, con Pet Society adicta, ella era tipo la primera. O sea, en todo el mundo que yo tenía en Pet Society, Fabiana era la primera. Y ella se llamaba Simon y ella tenía toda broma. Y yo, que mija, ¿cómo puede? Y tenía demasiada plata y yo estaba demasiado celosa. Pues yo me gastaba todo el dinero. Un juego que, por ejemplo, habían 2 que también me gustaban fuera de Facebook. Yo jugaba muchísimo Club Penguin. A mí me fascinaba Club Eso era una Penguin. época. Yo jugaba con mi Jabo prima Club también. Penguin, también. Yo me acuerdo que mi pingüino se llamaba Pilirroso. Todavía me acuerdo de mi pingüino, me recuerdo de los muñequitos que eran como una mascotica chiquiticos, circulitos, super cuchi, que parecían Ujú. como un Labubu, básicamente. Era una versión de Labubu de otra época, pero eso así cuchi, así que tú lo quieres abrazar, es tipo Labubu. Y Capaz todavía Jabo sí me existe. acuerdo que tuve, o sea,
tuve muchísimo tiempo jabo y me recuerdo que una vez como que compré para el estatus como que superior, no el tan superior, sino que compré uno más. Y mi username, la mitad para el final, era mi contraseña. Y obviamente yo compré ese estatus y me robaron el jabo, porque no era muy difícil agarrar la contraseña. Y eso yo me acuerdo que me molesté, me creé un jabo, busqué mi jabo y dentro del mundo yo, ¿qué pa? Devuélveme mi jabo. Y claro, obviamente la persona había cambiado la contraseña y todo. Y me recuerdo que hasta me respondí que bueno, cuando se le vaya el estatus este que le compraste yo. ¿Cómo ves? ¿Qué te Coño, Paola, pasa? que tú también. Sí, no. Uno aprende de esas experiencias, ya mis contraseñas son mejores. Bueno, Club Penguin yo no lo usé, en verdad como que nunca me enganché, pero eso existía hasta hace nada. Yo me acuerdo que después que nos graduamos, o sea, bueno, hace 10 años, mis primitas, que en ese momento tenían como 13 años, usaban Club Penguin, y ellas, tipo, les suplicaban a la mamá para que les comprara las tarjetas de regalo para ellas gastarlas en broma. Y yo No, dije, eso era berro, acabo de increíble, tener un sí. flashback. Y entonces, ¿cuál me acuerdo Increíble. yo? Que yo sí usaba full, me encantaba, pero era un fastidio porque tenías que, a juro, gastar plata, en verdad, para disfrutarlo. Stardoll. Ni idea. Chama, que tenías una muñeca y la vestías, y entonces podías ir al mall y comprar en un montón de diferentes tiendas y te probabas la ropa. Entonces, lo que hacía yo, como no tenía plata para gastar en el juego, y tenías tu propio apartamento, y tú decorabas tu apartamento y todo. Pero claro, era como que tenías que usarlo como monedita. Chama, no te acuerdas, te lo juro que voy a insertar fotos, porque Sí, sí, de pongamos Club fotos. Penguin y todo, voy a insertar fotos porque, o Igual tú sea, también fotos de Encarta, porque yo creo que te vas a acordar cuando veas el setup. capaz, Vamos capaz. a buscar aquí. Aparte que yo me acuerdo de ese Microsoft viejo, Exacto. viejísimo, o sea, Chama, ya sé, ya la que si Windows busqué. HP. Ajá, ¿ves? Oh Veré. my God. Sí, sí. Es de recuerdo desbloqueado. Y yo me acuerdo que habían chamas en nuestro salón, o sea, de nuestra promoción. Había una en particular, o sea, no sé, capaz había más, pero que está que sí obsesionada con ese juego y había gastado demasiada plata, tipo, los papás le habían dado demasiado dinero para gastar en el juego. Y la chama, yo estaba demasiado celosa, mis papás no me iban a dar plata jamás No, sí. para gastar en No, eso, no igual. existía. Yo, y por ejemplo, habían otros que me gustaba Polly Pocket, me acuerdo que tenía una página y que tú jugabas ahí, o sea, a ver, yo Y tenía los juguetes de Barbie, la Polly Pocket y Barbie también tenía una página, sí, o sea, era una cosa que yo, y cuando estaba de moda MyScene, ajá, también había un juego de MySing, de las así todas altas, ellas todas altas. Veías sí. cómo el que me acabas de decir de Stardoll era más o menos lo mismo, como que comprarles la Es ropa, que no sé qué y qué, Polly y Pocket también así. había unos juegos así, que era como que tenías un closet de ropa y la tenías que vestir. Y entonces yo me inventaba Exactamente. un mundo ficticio en mi cabeza. No, ella ahorita va para una cita, entonces la vestía para la cita. Y llegaba a la casa y no, le ponía el pijama. Entonces iba así, chama, loca. No, eso Y está cool. uno se entretenía Muy cool. solo durante horas. Y yo me acuerdo que había Sí, páginas tipo juegosdechicas.com. ya va. Yo me metía mucho en una Disney, tenía su página de juegos que se llamaba como Disney Latino. Me acuerdo que tenía una broma que terminaba con latino y yo Ah, jugaba ahí que imposible. Me recuerdo del juego de que imposible, o sea, que era no, así como una el de montaña, Saki una Cody vaina. era buenísimo. El de Saki Cody, era recorriendo el hotel, sí, eso. Era como medio ¡Ah! un puzzle, así como que tenías que pasar niveles y cosas y saltar obstáculos y Sí, bromas. Yo siempre perdía, era era no, malísimo. no, pero eso, Pero, yo me acuerdo de llegar por las tardes tal y meterme en esa página y digo: "Ah, bueno, voy a ver qué", y era todas las series de Disney, sacaban un ujú, jueguito y uno se metía y uno jugaba. chamo, en una época, era buenísimo, eso era buenísimo. Y la de Polly Pocket era tipo top, 10 de 10. Que hoy en día, by the way, Muy buen juego. Las Polly Pockets no son nada como las de nuestra época. Me gustan más las de nuestra época. Ya va, no sé, me imagino que la cambiaron a la Polly Pocket, pero yo vi en estos Ujú. días que yo, por ejemplo, de chiquita era fanática de Barney. O sea, me llevaron a conocer a Barney, tenía todo, veía siempre Barney, las películas de Barney, las series. Y hace poco fui a Walmart
y cambiaron a Barney. Sí, es como animado, es diferente. Es más cuchi, tiene los ojos más grandes. Pare Igual a Parece Baby, como una comiquita japonesa, como todo sí, o sea, kawaii. es como, y yo dije, okey, pega con lo que es ahorita, pero no es el Barney con el que yo crecí. Yo dije: "Qué descaro que pueden cambiar". Bueno, pero es que el Barney en nosotros era un poquito de terror a veces. O sea, era un tipo metido en un traje de dinosaurio que era un poquito creepy, cuando uno lo ve en retrospectiva. Ay, pero a mí me encantaba Barney y ya más pequeña también me encantaban los Teletubbies. Yo Me también, los parecían Teletubbies, aunque que tenía todo. yo tengo la teoría de que los Teletubbies te freían el cerebro, chama, porque eran como un poco raros a veces. Pero sí, a mí me gustaban, los Teletubbies me gustaban. De chiquita, chiquita, mi mamá dice que uno que a mí que me encantaba era JJ el avioncito. Ay, esa era azul, yo me acuerdo de JJ el avioncito. Ajá. Me acuerdo también, a mí me gustaba una serie que pasaba mucho en Estados Unidos, que yo la veía siempre que yo iba de viaje para allá con mis papás, porque toda mi familia vive allá, y que la veía en el hotel que se llama Dragon Tales. Entonces era como que tenía una escama de dragón mágica, y entonces los niñitos, que eran dos hermanos, viajaban al mundo de los dragones. Sí, tenían como una piedra, era una piedra. Es una piedra, yo pensaba que era una escama de dragón, yo no sé, Un pero espejo, no sé qué era una vaina que ajá, que brillaba. ajá. Sí, Y sí, Rolly sí, Polioli. también. Coye, sí, también. Me eh, encantaba. después de nosotros fue que empezó lo de la casa de Mickey Mouse y esa broma y ya no. Sí, Martina le sí, no, ya. encanta, pero Y ahí luego como que empezó como Lizzie McGuire, por ejemplo, That's So Raven, era como que más o pero menos yo eso fue me cuando nosotros encantaba. empezamos a pasar tipo Disney Junior, así de chiquitas, series de bebé, a ver Disney más de grande. Eso fue como el principio. Sí. Que Mm, Lizzie McGuire era top. Y la película de Lizzie McGuire hasta el día de hoy vive eso rent free fue eso es el pináculo de mi del infancia, esa cine. película, o sea, Claro. ahí está. Yo amo los Qué buena memes, película. que es la gente que sí, que viaja a Italia, entonces se paran frente al Coliseo y dicen, aquí ocurrió un suceso histórico, aquí fue donde Lizzie McGuire reveló que Paolo era una estafa porque Yo quiero hacer usaba esa foto. backdrop y chama así. Como la gente que se para y hace el tour adentro, y entonces recrean la toma de Lizzie McGuire y así cantando y que This is what dreams. Ay, no, 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 no. No, no, esa película fue demasiado buena. Aparte que Y bueno, te con imaginas hacer eso un concierto en el Coliseo. me puedo desmayar. Pero es que Increíble. aparte tú veías, por fuera te mostraron el Coliseo y por dentro era como una broma de estadio súper moderna, no sé qué, ¿sabes? No tenía nada que ver. O sea, Es verdad, era como moderno en la película. era como una arena de Bueno, un chavo, un bueno, estadio ahí, ¿no? no tiene que ser tan real. También estaba la época de Sapping Zone. Sí, que ahí es cuando, pues, pasaban como se empezaban a poner That's So Raven, ponían Saki Cody, era como que dentro de Sappinson, y Después era, o era sea, que me sí, Hannah encantaba. Montana. Yo voy a decir algo, Hannah para mí Montana. Hannah Montana fue el pináculo de mi, o sea, expectativa de vida. O sea, lo que yo soñaba con ser en mi vida era ser Hannah Montana. Yo amaba a Hannah Mm. Montana. Era increíble, a mí me encantaba. Yo A mí quería me ser encantaban Miley. todas las canciones, o sea, todo, todo, todo cuando salió todo. Y la película de Hannah Montana era buenísima. Yo estaba enamoradísima de Samo. Espérate, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el chamo? Que también fue novio de ella, o sea, en Fue un novio de ella en la vida momento, real, fue novio de Taylor Swift. Él es el que mismo que sale en el video de Taylor Swift de You Belong With Me. El actor se llama Lucas Till, ver actuó en X-Men, actuó en un montón de verdad. bromas. No me Esa es una acuerdo cómo figura. se llama el personaje en la película, pero me acuerdo que el actor se llama Lucas Till. Era bello. Y bueno, Era y en la bello. serie era Jake, Hasta el el día novio. era Jay. Ah, bueno, sí. Hubo El varios, porque hubo nombre un de hubo overlapping ahí ujú. raro. Pero no, él era tipo amor de mi vida. Yo creo que de ahí, o sea, fue que me empezaron a encantar casi los cowboys. ¿Tú has visto que esos hombres son bellos?
okey, okey. Buen dato para el próximo el video cuando Nada. hagamos tu novio para ChatGPT, ya sé esa Tú referencia. sabes, ¿sabes? Bueno, es que tú sabes que yo no sé si tú estás en el mundo de TikTok de libros, o sea, BookTok. No. Ahorita, Bueno, tú te has metido en ese mundo de BookTok. no. Bueno, te voy a meter, un día vamos a hacer un capítulo donde yo te voy a meter en ese mundo de BookTok y vamos a hablar de eso. Te puedo decir Yo frases y bromas. Yo sí estoy metida ahí, lo amo. yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando esto que te dije de High Five y MySpace, había uno que se llamaba Wattpad. No sé si lo llegaste a no sé si te acuerdas. Obvio, chama, yo era la reina de Wattpad. O sea, yo era la reina de Wattpad en el colegio, ¿ok? O sea, yo nunca fui muy de Justin Bieber, sí me gustaba tipo en quinto grado, pero después cuando empezó como en primero o segundo año, mi obsesión con One Direction, porque yo era enferma, tipo yo amaba One Direction. Grave, Wow. grave. Me acuerdo, imagínate, que una chama de nuestra promoción, bueno, Grecia, me acuerdo que yo le di el dinero y ella fue para Recordland con la mamá el día que empezaron a vender el primer álbum de One Direction y ella me lo compró. Oh, por Dios. Recordland ya no existe, chama. O sea, no te Wow. quiero contar. No, ya va, escúchame. Y yo leía, obviamente, fanfictions de One Direction, que en esa época Exacto. eran una locura. Yo, es que esto puede ser un capítulo todo y ya. Me emocioné demasiado. Porque aparte eran piedrerísimos. O sea, yo quiero que tú sepas el nivel, o sea, de las historias que nosotros a los 13 años leíamos y Sí. escribíamos. Porque yo llegué a escribir. Nunca escribí mucho, pero yo llegué a escribir. Yo tenía una Era fanpage de One Direction. Y uno leía, ya va, las mejores al principio eran por Facebook. Que uno seguía como 400 páginas de novelas de One Direction ah, y tú. Y entonces te ponían fotos, te ponían como los links y que te despertaste en la mañana y te pusiste este outfit y te ponían el link, entonces tú le dabas clic y veías el outfit, no sé qué. Y era de una página, era de Polybore, ajá, creo que era una página que se llamaba Polybore. Entonces uno podía diseñar los outfits ahí y agarrar, o sea, y creabas como, era como un Pinterest de ropa, pues, por decirte algo. Creabas los collages de la ropa. Y guau. siempre eran unas bromas que sí, micro shorts con crop tops, con un messy bun y que si unos Vans o unos Toms, siempre. Esos eran los atuendos. Entonces, y siempre los cuentos eran unas bromas tipo, te vendieron, o sea, tu mamá drogadicta te vendió a One Direction, esos eran unos. Habían otras que sí, que se llaman que sí, enamorada de un criminal. Entonces era que sí, Harry Styles era un criminal, pero el bicho era bueno contigo y te rescataba. Sí. Y que el niñero, que tus papás se fueron a viajar por el mundo no sé qué cuánto tiempo y te dejaron con un chamo que era como 3 años mayor que tú. O sea, y él te cuidaba, pues, y era que sí, Liam Payne, que en paz descanse, cuidándote, o sea, tus 12, 13 años, pues. Y aparte, lo que a mí más me sorprende es, o sea, lo virgen que era uno de esa edad, y el detalle con lo que uno escribía las escenas spicy. El detalle, sí, es que yo me acuerdo de eso. No, ya va, o sea, yo creo que de ahí fue que yo empecé como mi obsesión con libros así como de romance y broma, porque yo vivía para eso, o sea, eso era, chama, yo me acuerdo en clase, tipo, con mi BlackBerry, porque en esa época creo que todavía yo tenía BlackBerry, tipo, así escondido debajo del pupitre, y yo iba leyendo durante clase, por eso es que rapaba todo, no te digo yo. O sea, y no en medio del día leyendo unas bromas así, pero es que uno se volvía adicto a eso. Todavía Wattpad existe y es grandísimo, de hecho, es un fenómeno gigante. Y hay demasiados libros de Wow. gente que, o sea, que se escribieron originalmente como fanfictions que los han convertido a películas hoy en día, o sea, los han convertido a libros reales y los han convertido en ¿Qué? películas. Hay un fanfiction de Harry Potter, y esto es un fenómeno de BookTok, que era un fanfiction súper famoso, yo no lo he leído aún, pero era un fanfiction como bien dark del mundo de Harry Potter, entonces era Hermione y Draco, y como que era un poco dark ahí la cosa, porque era como que Voldemort ganó la guerra y la broma, y se llama Manacled, y ahorita lo cambiaron el nombre a Alchemist, una cosa así, y lo vendieron o sea, lo están vendiendo como un libro real, obviamente le quitaron las referencias de Harry Potter y cambiaron el sistema mágico y broma porque no lo puedes vender
por derechos de autor y bromas así. Pero, escúchame, la broma es un fenómeno y hay demasiados libros que empezaron tipo a través de mi ventana, que no sé si las has visto en Netflix, era un fanfiction. No sabía. Hay una película con Anne Hathaway que salió creo que hace como un año, 2 años, que es que ella es como mayor que él y tiene una relación con él. En ese fanfiction originalmente era con Harry Styles. After la película era un fanfiction de One Direction y le cambiaron todos los nombres a los personajes y yo me acuerdo que yo me leí ese fanfiction original cuando salió en segundo año en el colegio y yo de nuevo estaba pegada ahí a Wattpad. Era buenísimo. Es que Ese, Wattpad sí era muy bueno. hoy en día existe, no, o sea, lo que pasa es que hoy en día, bueno, como que Wattpad creció mucho y como que tiene muchos filtros, muchas cosas, o sea, como que se ponen fastidiosas las aplicaciones y hoy existen tipo otras páginas que son de fanfiction. O sea, sé de su existencia, no me he metido, eh, pero que son chéveres. Tipo, este que te digo de Draco y Hermione, salió de ahí. Quiero leerlo porque está tan viral y lo he visto tanto y gente como que recomendándolo porque supuestamente dicen que es uno de los mejores libros que se han leído, pero bueno. Y yo creo que de ahí también, esa fue la misma época donde tú y yo empezamos a leer Fifty Shades of Grey como con 14 años. Sí, 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 yo creo que sí puede ser. Eso capaz empezó un poquito antes y luego se agarró para Fifty Shades of Grey. Yo me acuerdo que era como que toda la broma, el misterio de los tres libros. Creo que fue mucho después que salieron las películas. Sí, ya, ya. Pero los libros fueron, o sea, una cosa. Yo, por ejemplo, de libros tuve Fifty Shades of Grey y tuve también Crepúsculo, toda la saga de Crepúsculo y Te me la compraron leí 50 Shades con así. 14 años. Chama, sí, yo tuve Fifty Shades of Grey. Yo tuve el primer libro. Yo los El leía primer tipo en libro. digital, lo descargaba tipo por internet, No, eso, por lo leía ejemplo, en el iPad. yo lo quería y me acuerdo que fue con supervisión de mi mamá. Aquí shout out a mi mamá. Gracias, mami. Porque ella me dijo como que léelo y si no entiendes algo, Ujú, pregúntame o dímelo. ujú, Y yo me gustó lo abierto que fue porque habían cosas que yo no tenía remota idea y fui a una fuente de confianza a preguntar. claro. Y además es buena edad, porque ya luego uno a los 15 es una broma adolescente y uno no sabe a qué se va a enfrentar. Entonces uno ya como que Ujú, tiene algo aquí en el cerebro de lo que sea, de protección, de whatever, de cómo puede ser la vida sí. en ese Bueno, ámbito. tu mamá fue una mamá moderna, Sí, la aplaudimos. No, conmigo sí, no, sí. yo era todo escondida. Yo sí era, a mí sí me daba demasiada pena esa broma. Lo mío era todo escondido. Mi papá no sabía lo que yo leía. O sea, y yo creo que si hubiesen sabido lo que yo leía, se espantaban. O sea, porque No, también tu yo por mamá es ejemplo, una mamá sí. joven. Mis papás, o sea, mi mamá me tuvo a los 40, entonces como que hay una brecha generacional importante. No, mi mamá siempre con esos temas y así siempre era. Ella siempre me decía, como que si tú quieres, si no sabes algo, lo que sea, tú pregúntame, o sea, no estés tratando de asumir o algo o buscando por ahí, tú pregúntame y lo Ujú, hablamos o vemos qué de qué. Y yo también era una persona, o sea, yo no andaba metiéndome en rollos ni nada, ni mucho menos. Yo creo que era simplemente curiosidad también, porque a esa edad uno es tan ujú, curioso y yo creo que yo obviamente vio lo curioso. Capaz ella dijo, si yo no le digo a ella que lo lea conmigo, igual ella se lo va a leer. Mi mamá boba no es. ujú, Si ella sabía que a mí me gustaba y que lo quería leer y tal, capaz dijo, se lo va a leer yo sabiendo o no. Entonces me imagino que ella pensó, bueno, prefiero que yo sepa y que la ayude y ya. Y que si quiere hablarlo, que lo hable. Y si no, sí. ok. A mí lo que me sorprende de ese libro, yo no me enganché tanto. Tú te leíste que sí los 3 libros. Yo me leí, no, de ellos solo me leí el primero. Yo Después también me creo que eran muy aburrí. grandes. No, yo me aburrí, porque, o sea, mi tema fue que las descripciones de ciertas escenas, o sea, yo no podía, me dan cringe. O sea, yo me acuerdo que como que el personaje de Anastasia a veces describía momentos y mi diosa interior se retorcía, y yo me acuerdo que a mí me daba cringe horrible, yo no podía. No, Dije, ¿qué es a eso de mí mi sí me diosa interior? gustaba. Y por ejemplo, era como que ese tono ahorita que te dije, lo de Crepúsculo. Yo me leí los primeros tres, o sea, me leí Crepúsculo, Luna Nueva y Eclipse. El último Ujú. ya creo que lo veía muy grueso y no lo leí. Y hay un Pero quinto, mi creo. favorito fue Luna Nueva. O sea, yo ese libro en un fin de semana me lo leí.
Pero ya como que viendo como que esas historias ahorita de adulta, como que me recuerdo que me lo disfruté, o sea, me disfruté leyéndome el libro en ese momento. Ujú. Soy como que, o sea, que, háblame de cómo se sometían ellas voluntariamente que por amor. O sea, yo no sería una, no, y ese era el ejemplo de uno, la referencia de uno. Bueno, Algo me salvó, mi chama, autoestima me salvó, pero eso era una esclavitud. no, yo siempre lo tomé como que era algo de un libro y ya, porque mi mamá siempre fue muy mamá, tipo, tú nunca, o sea, como que tú nunca te sometas ante un hombre, siempre fue muy así, me lo decía. Después tengo una anécdota para después cuando hablemos de los retiros, pero sí, chama, o sea, para mí siempre era algo así como de libros, y para mí era como que una fantasía, tipo, tú te lo leías, me gustaba, me entretenía la historia y ya. Y de hecho, hasta hoy en día yo soy fanática de Book Talk, o sea, yo no me he terminado Fourth Wing, que es uno muy popular, si te gustan los libros así como mágicos, porque a ti te gustaba Harry Potter también en una época, creo, conmigo, Ujú, yo sí. amo Harry Potter. Nunca me terminé todos los libros al final. Ya, Yo los he me tratado de leer leí, de grande y no me he podido sí, enganchar. yo me lo salté, yo como que fui saltando de aquí para allá. El último que me leí, sí me leí completo Las Reliquias de la Muerte y me Ujú. recuerdo como si fuese ayer toda la parte cuando se murió Dobby, que Ay, yo lloré leyendo el libro. O sea, en la película, bueno, no le hace a esa escena, no le hace justicia, o sea, en el libro, esa parte descriptiva, yo lloré, o sea, me acuerdo que fue horrible, yo, ay, Toby se fue. Y el libro me encantó, el de las Reliquias de la Muerte es increíble, el Cáliz de Fuego es increíble, esos dos, para mí la el peor Cámara fue el Secreta me gusta. segundo. La cámara secreta yo la La Cámara detesté, me Secreta. aburrió, me aburrió. Porque era lento y el quinto, que es el de la Orden del Fénix, también era un poco lento a veces. Yo me acuerdo que yo me compré algunos en español y en verdad en español no era tan bueno leerlo, me parecía mejor leerlo en inglés. Pero tú sabes que hay un tema con esos libros que es de las traducciones. Entonces, por ejemplo, si tú lees la versión americana, no es de Philosopher's Stone, sino que es de Sorcerer's Stone. Y me gusta más la versión británica, porque hay palabras que cambian y cosas que no me gustan. Entonces, es un tema, porque ese libro, J.K. Rowling lo escribió muy británico. Entonces, claro, cuando tú lo pasas a una cultura americana u otros idiomas, hay muchas cosas que no se, o sea, no se traducen igual. Entonces, es medio un tema. Pero, si te gusta, tipo, los mundos mágicos todavía y esas bromas, como que esos sistemas medio mágicos, puedes leerte Fourth Wing porque es como mágico, pero de adultos, porque tiene Spice, y Spice bueno. El segundo libro supuestamente no es muy bueno, pero el tercero que sacaron recientemente es increíble, no lo he leído, y faltan 2 libros más porque saquen, pero me los tengo que leer. Y ahorita estoy leyendo uno de Dark Romance, que está fuerte, está muy fuerte. Si tú creías que Fifty Shades era fuerte en su momento, esto, chama, supera todo. De verdad, no lo recomiendo, es para todo el mundo. Se llaman Hunting Adeline. También me había salido como mucho en BookTok y dije, ay, X, lo voy a leer. Un Dark Romance porque nunca había leído así algo de Dark Romance. Y dije, bueno, vamos a leerlo. Yo me imaginé que iba a ser algo como de mafia, yo qué sé, tipo 365 días. Eso fue lo que yo me imaginé en mi cabeza. Y no, chama, esto es heavy, es heavy. Entonces, si quieren leerse algo bien dark, bien fuerte, bueno, ese es entretenido. Em, Sí, sí, pero no, chama, es que, y esa época de One Direction para mí, o sea, era oro. Yo todavía guardo las bromitas que yo me acuerdo en dibujo técnico, a veces teníamos como ciertos dibujos que eran libres, y como que yo hacía bromas temáticas de ellas, así que si la bandera de Inglaterra, la de Irlanda, No, pues, yo las amaba, chama. Mi Facebook era, tipo, yo siguiendo 500 páginas de novelas de One Direction y yo escribía, chama, yo tenía mi propia página y yo escribía. Y luego vinieron unas argentinas que yo metí como para que me ayudaran como que a manejar la página y tal. Y las hechas me robaron la broma, me sacaron. Y ay, qué eliminaron mis lata. novelas. Pero bueno, Ay, también no, eran malas, chama, eran muy malas mis historias. no, Era muy bueno. cómico. Era la Y época, no hay que juzgar. yo me río, o sea, yo amé esa época. Deberíamos hacer un episodio leyendo fanfictions, debatiendo. Sí. Porque en fanfiction de todo, de lo que tú no crees que existe, hay fanfiction de eso.
Hay fanfictions de mandatarios globales, o sea, de presidentes, que sí, enamorándose y Perro. broma. Está intenso, eso suena intenso. Existe, te lo digo, de que Ahí, existe. por ejemplo, que dices lo de One Direction, yo no fui, o sea, sí me gustaban, no era tampoco tan hardcore, sí tenía tenía los álbumes, los escuchaba, igual con Justin. Era como que sí, pues chévere, pero no sé, no era como que tan hardcore, pero yo sí era como, y lo sigo siendo más hardcore Ujú. de mujeres en la música. Por ejemplo, Hilary Duff, cuando ella sacó, obviamente pues era Lizzie McGuire, luego sacó sus álbumes, yo era súper fanática de sus álbumes. Yo fui al concierto de Hilary Duff en Caracas, que me acuerdo que Guau. se fue la luz, o sea, yo no sé qué pasó, eso fue un rollo En la ahí, o mayor sea, moda venezolana se fue la luz. se fue Eso la es lo luz, la eso tipa es lo salió más venezolano. corriendo, hasta ahí quedó el concierto. Era muy fan de High School Musical, o sea, y me recuerdo cuando salió la primera, cuando salió la segunda me gustó más. Fui al concierto de High School Musical en Caracas Que y no yo creo estaba que Zac Efron, estaba Drew Seeley. exacto, estaba Drew Y uno Seeley. Y picado en ahorita, esa época. totalmente, y yo escucho ahorita el álbum, hace poco lo escuché en el carro, Ujú, el primer álbum, algunas canciones, ujú. y yo digo, esta no es la voz de Zac Efron. Yo creo No, que muchas canciones de ese primer álbum es Drew Seeley, es no es él. Zac Efron. No, Y yo no, y no, es que, que él no ¿pero qué es canta. esto? Yo y que en la segunda película es muy diferente o sea, sí es Zac Efron, algunas canciones, creo que sí todas. No piensen que sí es cierto, porque no sé. Pero luego yo de grande vi la diferencia y yo dije, entonces, ¿qué Zac Efron hacía ahí? Le hicieron muy mal a Drew Seeley, chama. Y Drew Porque él Seeley, hizo la o sea, voz de bello. Zac Efron cantada en la primera película. Y Vanessa Hudgens también, si tú te das cuenta, si te pones a escuchar, creo que era Naya Rivera. En muchas partes cortan pedazos de la voz de Es Vanessa y que ponen la de eso me he Naya. fijado, que son como cortes, entonces no es la misma voz, no lo haces como que lo mismo, no. Son No, pedacitos que te das cuenta que la voz es diferente y yo, pero ¿qué es esto? Esta no es la misma persona y me di cuenta de eso este año. no. O sea, En cuanto a música, o sea, si tienes que escoger una película, serie, mundo, vamos a decir, de Disney o Nickelodeon, vamos a decir, pero en verdad creo que Disney era mejor en la parte musical. Y te tuvieses que quedar con solo uno, ¿cuál escogerías? pero como de música, de Sí, de una serie o serie, película. O sea, me quedo con la música de High School Musical o me quedo con la música de Hannah Montana o con la de, ¿sabes? yo me quedo con Hannah Montana, Yo porque me también. encantaba la serie, me encantaban los álbumes. Luego, por ejemplo, cuando salió como, o sea, sus álbumes de Miley, Seven Ujú. Things, o sea, I Hate About You, es como que es increíble. A mí me encantaba. Yo Me amaba a quedaría con Miley. eso. La película Hannah Montana es peak y me encantó que trajeron gente que canta country como otros artistas, entonces estaban en la película y era buenísimo. Rascal Flats, que a mí me encanta, ojo, yo no escucho demasiada música country, pero sí Oye, me gusta. sí. Rascal Flats estaba ahí, que amo esa canción que cantan en esa película, es que sí, amo esa canción. Taylor Swift, yo sí soy amante de Taylor Swift hasta hoy en día. ¿Taylor Swift sale en esa película? Sí, canta una canción que se llama Crazier, que es cuando ella está bailando con el cowboy, que ahí en la fiesta. Ya me acuerdo, Es sí. buena. De hecho, muchas de las canciones de esa película, Hannah Montana, las escribió Taylor Swift. Bueno, es que Taylor Swift, o sea, como es Una otro nivel, genia. es como, sí, es otra cosa, ya está en Ella la es mi estratosfera de ídola. talento. Ella es mi ídola. O sea, si yo genuinamente tengo que admirar a alguien, es Taylor Swift. Yo la amo, amo. Yo soy Swiftie mal, mal. Y lo peor es que yo no era. Cuando ella sacó You Belong With Me, tipo, o Red, ¿sabes? Esos primeros álbumes, como que habían canciones que me gustaban, pero yo no me sentaba a escuchar el álbum completo de ella ni me obsesioné. Yo me enganché demasiado con ella, fue durante la pandemia, porque yo estaba haciendo mi tesis, o sea, bueno, no mi tesis, mi trabajo final de grado, y cuando yo estaba redactando en mis noches eternas sin dormir, yo escuchaba puro folklore y Evermore. Y ahí yo me enganché y son buenísimos esos álbumes, son de mis favoritos hoy en día. Y de ahí yo estaba enviciada. Y de hecho, cuando yo fui a Miami en el 2023, ella iba el 14 de abril, iba a tocar en Tampa. Y yo estaba loca por ir.
pero ya las entradas las habían vendido, no sé qué, y en verdad esa era la fecha de nacimiento, vamos a decir, que tenía Fabiana para Martina, que supuestamente, eso que supuestamente iban a hacer. Y mi tía que no, pero vamos a averiguar, porque la hija de una amiga va y no sé qué, yo te regalo la entrada. En verdad, las entradas después las están revendiendo como por $60,000. No existía que Oriana iba a gastar $60,000. O sea, pero yo estaba loca por ir. Yo estaba enviciada. Yo la amo Yo, demasiado. por ejemplo, de Taylor Swift, yo sí era muy fan de ella apenas salió. O sea, sus primeros álbumes, yo me escuchaba el Ujú. álbum completo, todo, o sea, Fearless, todo. O sea, me encantaba Red, yo era esa fan. Y luego yo creo que llegó un momento que no la seguí Ujú. escuchando, se fue y ahí quedó. Y por ejemplo, hoy por hoy no soy así tan fan de ella, pero por ejemplo, esas canciones de hace, no sé qué, 10 años, un poquito más de 10 años, así como que, wow, me recuerda mucho a mi Bueno, infancia. cuando el día que tú te veas, finalmente, algún día, The Summer I Turned Pretty, te vas a volver a enganchar. Ah, Mira, bueno, ya veremos. estaba justo hablando con una amiga en estos días, una amiga en común, que ella, yo la hice ver de Summer I Turned Pretty y le dije, chama, tienes que verla, es buenísima. Ahorita es un boom porque, claro, venían saliendo los capítulos semana a semana. Y yo le dije, no, tienes que verla, quiero saber, tipo, qué team eres, no sé qué. Las dos somos Team Conrad. Ya te quiero ver. Mi hermana, cuando la vio, era Team Jeremiah, pero y dije, no, Fabiana, te pasaste. No la Y tengo ahí sale pendiente. demasiada música de Taylor Swift. Incluso hay canciones que ella Ok, casi que se... O sea, increíble. Y te enganchas demasiado. Pero que sí, más de la mitad de la música es pura Taylor Swift. Todos quisiéramos saber de verdad cuál era el presupuesto de esa serie nada más para música, porque te digo, fue una locura la cantidad de canciones de Taylor Swift que sacaron ahí. perro. Yo, por Bueno, ejemplo, buenísimo. ahorita que estamos hablando de esta serie como romántica, me acuerdo, eso era en bachillerato, en tercer año, Ujú, cuando esto fue otro pináculo, o ujú. sea, fue una cosa increíble, cuando salió a 3 metros sobre el cielo, Sí, teníamos una con amiga que está Mario Casas. obsesionada. Yo estaba obsesionada con la Ujú. película, con Mario Casas. A ver, era una película con sus bastantes escenas que uno y que, wow. Creo que esa fue la primera vez que vi eso como que Sí. en Pero a pantalla. mí lo que me chocó o no me terminé de enganchar fue que creo que nunca le sacaron la secuela. O sea, porque ahí daba para una segunda película y creo que nunca la sacaron. No, sí, 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 sí sacaron una, no se llamaba 3 metros sobre el cielo 2, pero se llamaba otra cosa. O Pero no creo tenía que no nada que pegó. ver, una cosa así, no No, no pegó. era, no pegó, no era igual y no eran como que ellos dos no estaban juntos. Claro que eso es lo que choca, que claro, te dejan en la Ujú. primera película, ok, que parezca que terminaron y lo dejan a uno con el suspenso, pero júntalos en la segunda. Por Sí, no, ejemplo, no. hablando de fanfictions y esto, yo me vi una serie de películas aquí o sea, que sacaron en Netflix que se llaman The Kissing Booth, que también eso fue originalmente un fanfiction que los pasaron a película. ¿Qué pasa con The Kissing Booth? Si no lo has visto, en verdad te puedes ahorrar, no vale mucho la pena ver las tres películas, son un poco, a menos de que te quieras ver un chick flick malo, no son muy buenas. Pero al final, ¿sabes? Tienes tres películas de ver si están, si no están, no sé qué. Al final terminan, entonces la última escena es como que se vuelven a ver así. Y la tipa le ponen a la actriz tipo un pelo corto que yo digo, ¿qué es eso? No tiene 60 años, es como pelo de abuela de sociedad, ¿qué es ese pelo que le pusieron? No, todo mal, todo mal. O sea, mataron todo lo que uno había visto, que en verdad no eran buenas las películas para empezar, pero como que mataron todo lo que uno había visto ahí. Pero yo me acuerdo que también cuando estábamos en bachillerato era la época de películas de oro, o sea, que empezaron a salir tipo Divergente, Cazadores de Sombras, Hunger Games, que te voy a decir algo, leer Hunger Games Hunger Games. está tan bien escrito que hasta hoy en día es demasiado relevante y es demasiado buen libro. Porque Yo Divergente y también me otras leí. películas sí se quedaron en el tiempo, pero como Hunger Games tiene un trasfondo como político, social, no sé qué, y si tú lo lees con detalle, es muy bueno, tipo leerlo hasta hoy en día. A mí me encantaba Katniss Everdeen. Me Y encantaban las todas las películas son películas. buenas hasta hoy en día. Envejecieron Increíble. bien. Sí, exacto, porque esa es otra Ujú. cosa, que la película,
envejezcan bien, porque hay unas que no Twilight, pasaron chama. la prueba del tiempo. Twilight, yo la veo, yo veo Twilight, tipo todas las películas que sí, una vez al año, solo porque me dan demasiada risa. Es como, ay, hola Juan Pablo. Ah, Eh, creo que se va. ah, eh, sí, o sea, yo me las veo que sí, una vez al año, solo como para divertirme. O sea, es como cómico recordar esa época. Pero es demasiado meme. Tipo, Es demasiado Stella, where cringe. have you been, loca? ¿Qué es eso? Yo las vi este año porque las iban a quitar de Netflix Ujú. y una amiga fanática, o sea, les encanta. Y que, ay, Adri se llama, yo que Adri, veamos las películas. Entonces fue a mi casa y las empezamos a ver y ese filtro azul, no podía con el filtro azul de la primera. Yo y que, pero este filtro azul, qué fastidio. Y cuando nace la niña, ¡Horrible! ¡Horrible! no Chamo, puedo, prefiero que no me hubiesen puedo. puesto un muñeco de cera. Era espantosa la animación y la niñita creciendo. O sea, es que es muy mala, chamo. Pero uno cuando la veía, uno pensaba que era el pináculo del cine y del amor y de todo. Y Yo era esas Team películas Jacob. vendían tanto, se hacían tanta plata, ya para la última había presupuesto, chama, no le pudieron meter más plata a esa niña bebé, No, que no, era muy luego mala. volvía a aparecer y parecía otra niña, o sea, es que era No, horrible. es que no, es que te voy a decir algo. En verdad, tú sabes qué pasa, que Stephanie Meyer, la señora que escribió los libros, ella es mormona. Entonces, cuando tú ves el libro, hay muchas, o sea, cuando tú lo analizas, hay muchas temáticas aparentemente mormonas. Tipo, hay videos de YouTube de esto analizando los libros y eso. Y, por ejemplo, ya, explícame tú el embarazo vampiro. O sea, la bicha se estaba muriendo. La niña se la estaba comiendo, pues. Yo era Team Jacob, aunque me gustaba Edward, pero yo era Team Jacob, tipo Taylor Lautner, era bello en esa época. Y de hecho, tú sabías que cuando después como que él se convierte en werewolf, y, o sea, en hombre lobo, y se pone todo bello, papeado, no sé qué, él tuvo que reaudicionar para ese rol porque no lo iban a volver a contratar. Él originalmente nada más iba a estar en la primera película. Oh, por Dios. Él tuvo que reaudicionar todo el proceso para que lo dejaran conservar su personaje, porque él se puso yuca. Se puso bello, o sea, se merecía el personaje porque después era bellísimo. Yo estaba enamorada. A mí me gustaba, era él. Porque claro, Yo de, el otro pálido sí, con la piel de escarcha. yo cuando salió, yo era Team Edward. Me encantaba Edward, me parecía un caballero, me gustaba que era un tipo serio con plata. Ujú. O sea, que era como que lo que fuese que quería ver, yo sabía que el tipo que él iba a resolver, qué tal, cero rollo. En Eso es lo que cambio, uno Jacob, quiere. bueno, la naturaleza, una cabaña, una cosa, prefiero una casa bien, bien chévere por allá, una cosa por allá con mi vampiro. Tú quieres Pero ser la cuando me Spider la vi este Monkey. año, sí dije como que, o sea, Edward es como extraño. Yo como que, ¿cómo yo voy a hablar con una persona que sí me voy y tal? Y esa vaina Cuando se desaparece, que la abandona y ella se exacto. vuelve loca y deprimida y un poco de mesa y ve las apariciones de él y bro, ay no. Entonces yo como que esta está loca que vuelve con él y luego todo sigue bien y yo no, No, ella pa. está Ya ahí obsesionada. me volví Team Jacob. No, no, y tú sabes que hay un meme que es muy verdad, que dice, Twilight es una película de terror si lo ves a través de los ojos de Charlie, el papá de Bella. Y es 100% Totalmente. así. Tipo, Pobre tu hija hombre. se enamora y se obsesiona de este tipo, después casi que se muere, después ahora resulta que nunca envejece. O sea, es una película de terror 100%. Y no, pero, o sea, a mí me da risa porque en ese momento uno lo vio. Tú sabes que me acuerdo de esa época, hablando de Twilight, que claro, como nosotros estudiamos en un colegio muy católico, eso se le cuando estábamos como en primero o segundo año. Yo me acuerdo estar en hacer la fila y nos daban sermones en misa y al empezar la mañana, así tipo cuando rezamos en la mañana a las madres agarraron el micrófono. Yo quiero, por favor, que ustedes no vean esa película, porque el crepúsculo es algo del demonio, y no, o sea, nos decían no verla. ¿Tú crees que a mí me importó? Yo la fui a ver igual, pero nos decían que no la No. viéramos, porque el crepúsculo es Yo, el demonio. Y yo por como que, ejemplo, de pero la has visto, o sea, tipo, ¿entiendes de qué va? Tipo, la broma es no. de un vampiro y un adolescente un poco,
Calientes. Yo recuerdo, por ejemplo, en primaria que a mí me encantaba la revista Tú. O sea, me fascinaba, me la compraban, me Buenísima. hacía todas las encuestas, todos los quizzes, todo. Y yo me la llevé para el colegio una vez. Y estaba haciendo, no sé, estaba leyéndola, haciendo la encuesta y me la decomisaron. Una madre me la decomisó. Y yo, coño, este poco de encuestas aquí que hay en esta revista, no sé qué, de pareja, de qué, cuál es el hombre con el que deberías estar, no sé qué, porque esa era la revista Tú. Ajá. Y yo, ay, qué fastidio, me va, o sea, me va a decir algo, tal, no sé qué, qué. ¿Qué te dijeron? Y dije, bueno, vamos a ver qué. Y luego fue como que ella hojeó la revista y salió y vio como una historia en la revista que decía como tu primer beso. Entonces eran varias historias de personas de cómo había sido su experiencia de su primer beso. Chama, ya me sentó tal, que tu primer beso, que eso no es así, que tú tienes que estar casada para tu primer beso. O sea, fue una cosa, fue un lavado de cerebro. Y yo, ¿y qué? Que Eso, sí, esto no es algo que una niña tiene que estar leyendo, esto es algo sagrado del matrimonio, que esta gente que está en esta revista ni siquiera sabe de cómo hablar de esas cosas, que esto es súper imprudente, tal, ¿no? Y yo... pero yo creo que a veces se les lleva un poco de la mano, porque esos son como que hitos de la adolescencia y como que coming of age, ¿sabes? Como que llegar a cierta edad. Obviamente es natural que te sientas curioso, hay hormonas, hay cosas, ¿sabes? Y a veces creo que se le iba un poco de la mano como para el otro lado de que era como todo muy tabú. Exacto, espérate. Hablando de eso, un libro que a mí me cambió la vida. Ujú. El de Erika de la Que me Vega. sacó, sí, ¿qué pasa? Chama, cállate la boca, yo necesito volverme a leer ese libro. Yo lo tengo Qué todavía arriba, buena vaina, qué buen libro. O sea, es que el libro salió en el momento indicado para nosotras. te Qué lo juro. buen libro, chama. A mí me da risa, Punto. es que cuando dijiste un libro que me cambió la vida, yo ya sabía que iba a ser ese. Es que, o sea, todo Chama, lo sí. que, por lo que íbamos a pasar y ya estábamos pasando, era, o sea, ella escribió ese libro para nosotras. Yo amo a Punto. Erika de la Vega. La aplaudo por eso, porque te lo juro que no, aparte no había nada Necesito ese así. libro. No había nada así. Te voy a mandar fotos. Nada, nada, cero. O sea, digamos así, no, si ese libro no hubiese existido, yo no sé qué Ujú. hubiese pasado con mi primera menstruación, o sea, con muchos, o sea, no sé, no sé qué hubiese hecho. Ese libro, mira, cómo Mira, me a iba a mí te voy a afeitar decir algo. ahí, todo eso. Creo, creo que yo lo leí después de que me pasó, porque yo me acuerdo cuando me vino la primera vez, chama, que yo no sabía que era eso. O sea, imagínate, yo estaba pasando por eso, yo no sabía que era eso. Entonces me acuerdo que me dolía el vientre horrible en el colegio y tal, y o sea, estaba pasando por ese proceso, y yo no tenía ni idea. Y el libro hablaba de eso. Claro, hasta que, claro, yo tenía un dolor de vientre espantoso y yo juraba que era de estómago, imagínate tú. Hasta que, Ese tipo, libro, manché que en mi casa y mi mamá me explicó, pero oye, esas cosas pasan, ¿sabes? Uno necesita esas cosas y a nosotros nunca nos explican. Es más, a nosotros no nos no, vinieron a dar clases como de entender nuestro cuerpo hasta segundo año que vimos salud. E igualito, me acuerdo que no nos explicaron, por ejemplo, no. de métodos anticonceptivos. O sea, ya había gente que era sexualmente activa y yo me acuerdo que no nos dieron, o sea, no nos explicaban esas cosas, y más bien todos los métodos y todo lo que te explicaban era como muy por encimita, muy diluido, ¿sabes? Incluso anatomía masculina, todo lo que te explicaban, todo lo que uno hablaba, era muy diluido. Y yo me acuerdo que como en quinto año, no era más, o más cuarto, o menos cuarto año, pues, nosotros tipo pedimos al colegio que trajeran a alguien tipo a darnos una clase de salud sexual tipo real, porque nos decía, oye, nos parecía que, oye, que no puede ser que ya tengamos 16 17 años y que en verdad no sepamos nada. Claro, porque en esa época no habían los recursos como hoy en día. Hoy tú te puedes meter en internet y buscar todo y tal, Y aunque en ya. esa época eso existía, como que no, era como difícil quizás tener recursos como certeros en los que pudieses confiar, ¿sabes? Entonces, oye, me acuerdo que vino una señora y nos dio una charla y tal, pero es que nosotros nos enseñaban eso y todo era como guardado para el matrimonio. Todavía me acuerdo en los retiros, Es que chama, en todo el era de para el primer año. matrimonio, sí. Es que esa era la respuesta para todo, Ujú. al matrimonio. Y después del matrimonio, ¿quién coño te va a explicar? Yo no sé.
Imagínate tú Ponte. llegar a tu luna de miel, que sí, a tu noche de boda, y tú ni tener idea de qué está pasando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era como, Eso en ese eso me recuerda sentido, a Bridgerton, o sea, eso me recuerda a la primera temporada de Bridgerton, que ella está como que Daphne, que: "Ay, ¿ahora qué es esto? ¿Cómo qué, mamá? Tú no me dijiste nada", igualito. sí, que ella no sabía cómo se hacían los bebés. De hecho, que sí, Imagínate. casada y ella no tenía ni idea cómo se hacía. Entonces, es que te lo digo, o sea, esa es una, sí reprocho un poquito como de esa época de colegio porque eso me parece que les faltó. O sea, que era todo como muy de resguardarnos, o sea, pasaban demasiado tiempo enseñándonos a abordar y abordar que si un Charles Chaplin que nadie, o sea, que no sería para nada, o sea, hacer punta cruz y no nos enseñaban cosas que sí íbamos a necesitar para el resto de tu vida. Porque imagínate, si tú no sabes esas cosas, ¿cómo tú prevenías, por ejemplo, un embarazo adolescente? O sea, no. Por ejemplo, ahí en esa parte, ahí es cuando pongo otra vez, voy a hablar de mi mamá, porque mi mamá sí sabía, y me imagino que ella vio venir de que las conversaciones que íbamos a tener en el colegio iban a ser así, sobre el sexo. Y yo hablaba mucho de cómo eran las conversaciones de que el sexo es el amor y tal. Y mi mamá, y que no. O sea, puede ser amor, pero puede no haber amor ahí. Y Amo a tu entonces mamá. mi mamá sí veía que no había como que, eso mismo que te dije del libro, que no había si no había una comunicación así, ella me decía: tú lo que quieras, Paola, tú me preguntas. Y si tú quieres empezar a tener una vida sexual, no me tienes que decir si no me lo quieres decir, pero si quiero que te lo guardes aquí, vayas a un ginecólogo, hables con un ginecólogo, si tienes preguntas, vayas con un ginecólogo, si quieres aprender sobre métodos anticonceptivos o qué, vayas a un ginecólogo antes de empezar a tal. Es como que, ok, no me voy a interponer en ese aspecto de tu vida si no quieres que yo te ayude, pero al menos ve con una persona que te ayude. Chama, y yo Claro. hice eso. Y eso fue lo que Es hice. Cuando yo que, ya vi que yo quería empezar, yo voy a ir al ginecólogo como, no sé, como para ver porque, ajá. Y perfecto. Y no quedé embarazada tempranada. Aquí ay, estoy. tú no has visto los memes o sea, que mis papás me traumaron tanto en la adolescencia con no quedar embarazada de adolescente, que estoy Ah, tan sí. traumada que a los 30 todavía no tengo. Me Yo da sí vi eso. risa. Pero, y chama, y ese libro, por ejemplo, de qué pasa, lo Ujú. chévere es que eran como temas tabú, pero me imagino que como era Erika de la Vega, la cosa como que pegó muchísimo y mucha gente se enteró del libro y mi mamá es la que me regaló el libro y la misma Ujú. conversación. Mira, Pablo, no sé qué es este libro, si tienes alguna pregunta o no sabes de algo, o sea, me dices, me preguntas, tal, y lo hablamos. Y esa era la comunicación que yo manejaba con mi mamá en esos temas. Y ese libro es la Biblia, eso fue mi Biblia de la adolescencia. O sea, yo no tengo idea que hubiese pensado tal de muchas cosas que el dolor de vientre, afeitarse, o sea, uno le empieza a salir vello púbico y ese libro hablaba de eso, y eso es un tema tabú, uno no anda por ahí hablando de eso, de cómo abordar esa situación, y yo me acuerdo que ese libro salían cosas, Hoy en día, también porque uno es testimonios y más todo. adulto, sí lo habla. O sea, yo no tengo rollo en hablarlo Exacto. contigo, pero porque uno es más adulto y ya como que uno se quitó esos cuentos. Pero en esa época también, es lo que te digo, por cómo nos criaron, uno como que tenía también mucha vergüenza de su sexualidad. O sea, hay momentos que yo me acuerdo demasiado tipo grabados aquí. Yo me acuerdo en una clase, no sé si fue en segundo o tercero, o sea, no me acuerdo en qué año fue, pero lo tengo grabado, que estábamos en religión y estábamos hablando del matrimonio, de las relaciones sexuales, o sea, pero obviamente todo es la perspectiva católica, no sé qué. Y entonces, claro, eso es algo que tú tienes que guardar para tu esposo, eso es un regalo, ¿sabes? Todo el mismo cuento de siempre. Y salió una chama y dice algo así como que no, sí, es que igual, es que a los hombres, no, o sea, les gustan más las chamas que son vírgenes. Y tú no me preguntas, Ok. y la madre, de acuerdo, y que no, sí, eso es verdad, ven, no sé qué, como que se apuntó de lo que dijo ese comentario para grabarlo en la mente. Y yo me acuerdo que esa broma a mí se me quedó mucho en la cabeza y que uno le hacían sentir mucha vergüenza de tener una vida sexual con otra persona o con Sí, uno sí, mismo, ajá. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Ujú. Ya sea una Sí. práctica individual o en pareja o lo que sea, pero uno sentía como mucha vergüenza con eso y a mí me costó mucho tiempo como desarraigarme de eso. Y de hecho a mí me costaba más, o sea, yo no le decía a nadie, por ejemplo, si yo tenía la regla o algo, o estaba en esos días, ¿sabes? Ay, ¿sabes? Me siento mal, lo que sea, yo no lo podía decir, para mí era un tabú, me costaba mucho. Hoy en día es que, chama, me duele el vientre horrible, o sea, no puedo hoy, no me importa, ¿sabes? Es uno más relajado, pero
Era súper insano esa parte, como nos cambiaban ese chip. Y yo me acuerdo, Sí. también hablando de esto de relaciones y el matrimonio y tal, cuando tú te acuerdas que teníamos retiros y cosas en el colegio. Yo creo que este capítulo va a dar para 2 episodios porque aquí hemos hablado full, pero yo me acuerdo con los retiros, en el de primer año me acuerdo que nos fuimos, o fue en el de segundo, nos fuimos de retiro y nos empezaron a echar una charla del matrimonio y no sé qué y tal, porque a veces los retiros tenían como temáticas. Aquí nos empezaron a Ujú. hablar del matrimonio. Y como el matrimonio era para toda para toda la vida y no sé qué, y que si tú te casabas tú no te podías divorciar. Y nosotros y que bueno, pero sabes, y si esa persona se convierte en drogadicto, te golpea, sabes, como que son, obviamente no eran problemas reales que uno estaba viviendo en ese momento, pero preocupaciones uno del futuro, ¿sabes? Como que uno quiere saber, no, tú no te puedes divorciar, o sea, como que no había ninguna Sí, circunstancia, sí, así sí. abusara de ti, te golpea, o sea, lo que Sí, pasa, tú no. no te podías Ujú. divorciar. Y yo me acuerdo que yo llegué como un poquito impresionada y yo le eché ese cuento a mi mamá, mira, se puso como una furia. Tú te divorcias de ese hombre, así sea lo último que hagas en tu vida. No, tú te vas de ahí, Oriana. O sea, y yo, ok. No, Mi por papá ejemplo, sentado al lado y qué. Mi papá que es eso un que tú santo. dices de que tu mamá se puso histérica, por ejemplo, nosotros tuvimos una conversación también con las madres que era que repitieron bastante que, o sea, era todo después del matrimonio, o sea, las Ujú. relaciones, todo lo que fuese. Y mi mamá se Físico. molestó mucho porque era, creo que eso era todo octavo grado, que teníamos varias conversaciones y tal, que teníamos las clases de salud, en religión también nos hablaban de eso. Y mi mamá sí estaba indignada como que no, no. Y entonces, claro, que capaz que pensaba ella que si me están diciendo que las relaciones sexuales es después del matrimonio, y ella dice, ah, y si lo haces antes, el riesgo, o sea, es Que no te gigante, no te cuidas, están no sabes explicando, nada. no sabes cómo tener relaciones antes del matrimonio. Mi mamá, o sea, mi pobre hija que no está casada y que es una niña, no le están enseñando cómo tener relaciones sin matrimonio. Entonces, Claro, que me pero es lo imagino que que te se cagó. digo. Es lo mismo que le pasaba a Jasmine Bridgerton. Después tú llegas, o si a una igualito vas y lo haces, porque había muchas chamas de esa que ya eran sexualmente activas, o sea, que tenían novios y estaban en eso. Ajá, o sea, entonces tú no tenías educación, tú no sabías cómo cuidarte, tú estabas a riesgo de agarrar una enfermedad o quedar embarazada, ¿sabes? Entonces, ese era una cosa como que bien grande que yo hoy soy demasiado abierta a hablar de esos temas, porque yo lo pienso, tipo, yo me imagino, tipo, mi sobrina tiene 2 años, obviamente esos son temas que no están ni remotamente cerca, pero yo digo, cuando a ella le toque su momento de saber esas cosas, coño, yo prefiero que venga, vaya donde mi hermana, o sea, o si no quiere hablar con sus papás, porque a veces uno no quiere hablar con sus papás a esa edad, bueno, prefiero que me venga a mí, ¿sabes? Que le estén enseñando cosas así, y después estás a riesgo, ¿sabes? Como que no, esas son cosas que en verdad el tener educación te da demasiado poder. Porque aquí en o sea, sobre todo vamos a Demasiado. decir, en Venezuela no existe esa cultura de educación sexual. Entonces, por eso tú ves personas de bajos recursos que tienen 10 hijos. Entonces, no existe esa cultura. Y en verdad eso es algo que yo me acuerdo que habían épocas que habían campañas que las pasaban por televisión y todo de educación sexual, como para tratar de crear una cultura y crear como conocimiento. Yo creo, no sé en qué quedaron, pues, pero sí, chama, o sea, esas son cosas que son muy delicadas. Y hablar además de la naturaleza, o sea, del amor como algo que tú te tienes que quedar, o sea, como que incondicional, eh, entonces quiere decir que tú te tienes que aguantar todo y no es así, ¿sabes? Y además como que decirle a alguien, bueno, pero si te pegan, tú te casaste con esa persona, tú te tienes que quedar. Y como que es como validar ese abuso también un Sí. poco. No, Está muy no, no. mal. O Demasiado sea, mal. y esa edad que uno es como muy susceptible y también todavía uno es como una esponja de que tú estás aprendiendo el mundo, de relaciones, de cómo relacionarte con otras personas, o sea, no solo con futuras parejas que puedas tener o en ese momento o a futuro, ¿sabes? Es muy insano tú decirle a una niña de esa edad, además de la parte de como que en los hombres los prefieren vírgenes, ¿sabes? Es como que tú estás poniendo tu valor como persona, como mujer, un poco en la percepción de un hombre o de otra persona, que me parece Sí, súper mega insano, o sea, demasiado mal. horrible. No, 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 no. no. Esa parte, yo le estaba No. conversando, te digo, la otra vez con una amiga y yo le dije, chama, a mí me tocó
cuando yo llegué como a cierta edad de la adultez, que yo me empecé a como cuestionar todas esas cosas del colegio que nos decían a veces, yo digo, no, eso estaba muy mal. Yo estoy de acuerdo con las cosas de la religión, de inculcar valores, pero tú tienes que enseñarle, o sea, o para mí, que digo yo, enseñar, darles educación sexual completa. O sea, no te la tienen que dar las madres porque ¿qué vas a ver es una madre de educación sexual? ¿Sabes lo que te Eso quiero es lo que me decir? decía mi mamá, y que por qué te están diciendo las madres esto si ellas no saben de de sexo, de qué experiencia sexual han tenido. Capaz sí Y han yo, tenido antes exacto. de meterse, pero si no lo has tenido por mucho tiempo, sin, o quizás nunca tuviste ningún tipo de relaciones, porque eso siempre fue tu vocación, el convertirte en monja, pero ¿por qué tú le estás dando educación sexual a alguien de un tema en el cual no tienes experiencia? Es como a veces que yo siento que es una crítica válida con los sacerdotes, y que yo sé que hay como discusión, vamos a decir, dentro de la iglesia de si permiten a los sacerdotes casarse y tener familia, que es que como tú vas a un sacerdote que no está casado, que no sabe lo que es el matrimonio, lo que es vivir en matrimonio o en una relación de mucho tiempo, a que te den consejos de matrimonio, ¿sabes? Buena pregunta. Vamos al Vaticano a hacer esa pregunta. Hay como, yo creo que había escuchado esto hace poco, sobre todo con el cambio de papa y eso, de que hay como discusiones dentro de la iglesia de permitirlo. Yo no creo que lo vayan a aprobar en ningún momento cercano, pero como que hay ciertas cosas. Pero en el judaísmo, por ejemplo, los rabinos se casan. Ellos sí viven una vida de pareja. Entonces, claro, quizás su vida de pareja es muy ortodoxa o lo que sea, pero si tú eres una pareja normal, oye, y tú quieres vivir tu vida, vamos a decir, en tu religión y eso, tu vida matrimonial en tu religión, con Dios de por medio, ¿sabes? Oye, el poder ir de un rabino que está casado, que tiene experiencia sexual, que, que tiene hijos, oye, me parece que hay, entonces tú sí tienes como la confianza de calar ahí, pero entonces es difícil como que vivir esa vida religiosa matrimonial con eso, ¿sabes? Lo que es como Sí. complicado. Y que te den como que consejos de No, relaciones o cosas, es muy fuerte, es muy fuerte. eso es algo de, ojalá que para las próximas generaciones que no sean la nuestra tengan una mejor educación sexual en ese aspecto. Es que yo me acuerdo hasta la profesora que nos dio educación sexual, chama. Yo me acuerdo de las Yo clases y era la también. cosa más tediosa. Parecía que uno estaba estudiando medicina, las clases. O sea, no era como algo de interés, de educar a las chamitas de esa edad, porque es algo, me da súper importante, donde tú estás conociendo tu cuerpo, estás conociendo, ¿sabes? El sexo opuesto, ¿sabes? No había eso. Igual, y ¿sabes qué pasa? También pasa mucho con los hombres, que ellos no les enseñan nada sobre mujeres. Y es grave. No les enseñan nada o sea, de anatomía femenina y de repente tienes hombres que entonces las novias les hablan de lo que están pasando, de su cuerpo, de lo que sea, y los hombres espantados. Y digo, ¿pero por qué? Es Sí, no. grave. No debería ser, es algo natural. Bueno, ¿qué más tenemos de nuestra generación? Vamos a ver. Chama, bueno, tenemos modas de la época. En verdad ya tenemos 1 hora y 10 minutos. Yo creo que en verdad podemos llevarlo para una parte 2 porque Okey. aquí hay todavía o sea, hay bastante que sacarle. Y además de que tenemos fotos de la época y no hemos hablado, incluso no llegamos a hablar mucho de nuestras experiencias de colegio al 100%. Sí, de todo se le puede sacar parte 2. Es que, chama, y que nosotros hablamos, además. Demasiado. Bueno, y es que nos vamos también recordando en la vía, en el momento. Ajá, ajá, Entonces, ajá, hay sí. detalles que van surgiendo. Por ejemplo, eso del libro de Erika de la Vega, yo necesito, que esa es la parte más importante de este Voy a episodio, tomarle foto, voy a porque tomarle foto y voy a meter fotos aquí, porque foto del libro, por favor. yo lo tengo arriba en mi cuarto, sí. Y tengo un libro de High School Musical, hablando de High School Musical, que era como interactivo. Si yo estuviese Qué allá, chava, te lo cool. llevo porque tú fliparías. Yo tenía un porta CDs con todos mis Ajá. álbumes de Jonas Brothers, tenía Kudai, High School Musical, Kudai, Belinda, sin todo. despertar ni bajar de esta estrella Sí, fugaz. increíble. Chama, qué épocas. Pero yo Eh, creo que podemos hacer luego un episodio de música.
O sea, como que hablando de nuestros artistas favoritos y como que en orden cronológico, como que pla, pla, desde Hay que Barney, planificarlo. Teletubbies hasta Bueno, ahorita. voy a cerrar. Vamos a cerrar el episodio con una pregunta. Contéstame, ¿cuál fue tu crush o cuáles tus crushes de esa época, de tu juventud? Ay, Dios mío. Juan Pablo, ya sabemos que Mi- era uno, yes, porque esa fue el la época donde baby, lo conocí. el baby, Pero vamos a hablar el baby de boy. crushes de celebridades. De celebridades, chama. Nick no fue uno, que sí, alguno de los Jonas. Bueno, de los Jonas no, pero por ejemplo de One Direction me gustaba Luis, por ejemplo. Tú eras A mí una me de las pocas gustaba que le gustaba Luis. Louis. Mira, Me encantaba Luis. yo siempre he sido como muy romanticona, muy hopeless romantic. Yo sí tuve como 400 miles de crushes. Que si cada serie o comiquita nueva que salía de Disney o de Nickelodeon, yo tenía un crush nuevo. Yo era más de Disney que de Nickelodeon, pero Lucas Tío, el de la película Hannah Montana, crush mío. Bello. Y que después también salió en el video de Taylor Swift de You Belong With Me. Bello, ese hombre es bello. Hasta el día de hoy es guapo. ¿Tú sabes quién era mi crush de infancia también? ¿Quién? El Peter Pan del live action. Yo me acuerdo que todo el mundo tenía un crush con él, pero a mí no me, no nada, no nada, no sé. Bello, bello. Yo creo que yo tengo un tipo, siempre nací como catires bellos. ¿Quién más? Harry Styles Voy fue a anotarlo. demasiado crush grave, grave, de cuando tenía como 14 15 años, tipo, amor de mi vida. Que obviamente todos jurábamos que nos íbamos a No. casar con él. No sé, tenía mucho pelo Harry Styles para mi gusto. Me No encantaba, le me podía ver los ojos. encantaba. Pero yo te estoy hablando cuando tenía el pelo tipo honguito que se lo ponía así como de Sí, lado. sí, sí. Sí, Ajá, sí, sí, esa era de, mi como esa época. pollina. Ajá. Eh, que sí, la época de One Thing, o sea, de ese primer álbum, era demasiado buena. Yo me acuerdo que me compré el DVD del concierto de ellos en Recordland, así que fue como que supliqué para que me lo compraran y yo lloré viéndolo. Y mi hermana y que eres una enferma. Pues mi Epa, hermana era ya de la va. época de los Backstreet Boys, pero yo lloraba. Por Yo era ejemplo, fangirl. alguien que me gustaba mucho que tenía un crush era Pocho de RBD. Me encantaba. ¿Cuál era ese? O sea, RBD. yo sabía, yo no vi la serie, pero yo me sé las canciones de RBD. No, o sea, ¿cómo se llama? Espérate, él se llama Alfonso, ¿cómo es que? Porque en la última gira Voy a de buscarlo. Sí, en la Alfonso Herrera, Alfonso Herrera, en la serie, a mí me encantaba, yo no podía esperar a ajá. que él se le acercara a mí y yo, ¡ah! Este hombre, qué bello, Sí, se mantiene guapo hoy en día. No, ya va, y en Floricienta. A mí me encantaba Franco, en esa época no era me gustaba bello. Franco, sí, Amaba a Franco y amaba a Federico. Y después creo que a mí me amé a gustaba Máximo. Máximo, Sí, a mí me después amé a encantaba Máximo, Máximo, que era me bello gustaba también. más que Federico, Máximo cuando llegó Máximo yo, Entonces, ¡qué sabes que bello en mi es! época de universidad, con mis amigos de la universidad, empezamos a repetir la serie de Floricienta. La pudiésemos repetir, Dios mío, chama. Está en YouTube. y debe ser larguísima. Es larga. ¿Cuántas temporadas son? Son 2 Debe temporadas. ser, Lo que pasa es que sí, que cada temporada era como 100 episodios. O sea, era así como ese también era formato RBD, sí. telenovela. Ujú. Que yo extraño esos formatos así más largos. O sea, a mí una cosa que tengo crítica del cine o la industria de entretenimiento hoy en día es que lo hacen uno esperar 400 años para 6 o 8 episodios que duran 40 minutos. Entonces, y después tienes que volver a esperar otros años. Tipo, Bridgerton me tiene harta con eso. Bridgerton me tiene Sí. verde. O sea, han pasado como 6 años y nada más tenemos 3 temporadas. En cambio, antes como que tendían a apostar a series más largas. Tipo, RBD era largo, Floricienta era largo, todas esas series tipo argentinas que salieron en esa época, tipo Casi Ángeles, Chiquiticas y eso, eran largas y me encantaban. Yo amaba a Franco, aparte que me encantaba el nombre y que era argentino, el acento me mataba, bello. Yo me acuerdo de esa escena que él Sitzenbalden. tenía una novia o algo, que se meten en la piscina y están en la piscina sin ropa.
No, yo no me acuerdo de eso, pero eso es en la segunda Chama, yo tengo temporada. esa escena aquí, yo, porque me acuerdo cuando la vi, y que, ¿what? Están desnudas juntas en la piscina. Y era Franco. No me acuerdo el nombre de la muchacha, la novia, no sé, no me acuerdo quién era. Que era una Y argentina yo, bella, era casi Catira ¿qué? Bella, sí. Sí, 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 era bellísima. Y yo, ¡ah! Pero a mí, o sea, lo malo de esas series es que a veces eran tan largas que habían personajes o que los actores se decidían ir. Por ejemplo, el cuento que mataron a Federico fue porque el actor se decidió ir. Y eso fue muy traumatizante que lo mataran así como que Aparte, así. era cuando se iban a juntar, que uno tenía toda la temporada viendo la serie y tipo, justo cuando iban a estar juntos, ¡pum! Lo matan, o sea, coño. No, eso de la chama fue en la segunda temporada, porque en la primera temporada Franco estaba enamorado de Flor. Ajá, exacto, sí, yo me acuerdo, sí. Franco está enamorado de Flor y tú sabes que me acuerdo yo del fin, yo no me acuerdo de la segunda temporada, yo me acuerdo un poco de la primera temporada, porque la vi cuando estaba en la universidad hace como 5 años, 6 años. De repente me la repito un día de estos porque ando en mi mood de series intenso. Ahorita estoy con Stranger Things. Me van a sacar la última temporada. Estoy intensa con Stranger Things. Y me vi que te la voy a recomendar, serie romántica, Nobody Wants This, está en Netflix. Ok, ok. ¿Nunca la has visto? Para el playlist, no. Es que yo no veo muchas series, Ay, chama. Paola, Paolo. No, tienes que ver, Nobody Wants This es buenísima. Para que tengas un contexto, es de una chama que ella es que sí, atea, y tiene un podcast que sí es sexo y se enamora de un rabino. No, Es con pues. Kristen Bell, la que hace de la princesa Anna, Kristen Bell, y es con Adam Brody, que hace, no sé si tú alguna viste The O.C., estas bromas, que esta serie es como, No, o sea, sí me acuerdo de la serie, pero ajá, no la vi. bueno, él hace un carajo que se llama Seth Cohen, que todo el mundo estaba que se enamoraba de él en esa época, y él es el esposo de la actriz que hacía de Blair Waldorf en la vida real. Está casado con, Wow. tienes que ver la serie, es muy buena la serie, me encanta porque es como muy realista en cuanto a las relaciones, pero es muy cómica también. Ya me vi la segunda temporada que salió ahorita, ya me la vi. Ahorita estoy con Stranger Things mal porque viene la quinta temporada. Y Interesante. después puede ser que me repita Floricienta. También me vi Veremos, Max veremos. Hall Para ver a nuestros crushes de de nuestra época infancia. dorada, Chama, las millennial, cosas canciones. que ya no Eso es lo que yo existen. más me vacilé, las canciones. Muy buena. El otro día agarré a Martina y le estaban bañándola y tal. Pues Faina a veces nos llama cuando la están bañando para hablar, para verla y jugar con ella y eso. Y le empiezo a cantar canciones del momento, que Floricienta. Y ella se quedaba así viéndome y que, como que esa no la conozco. Ahí viene que Tan bella. ki, pollito, ki. No sé qué. Era así buenísimo. Flores Digo, amarillas. amiga. Bella. No, son muy buenas canciones. Están aquí en el corazón. Cuando nos juntemos y vayamos en el carro, vamos a poner el álbum Exactamente. Esa se viene la próxima. Escuchar el álbum de Floricienta en el carro. y hacer un Así carpool que bueno, karaoke. con esto vamos ya terminando. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo. Bye.